Hola amigos de Mate y Ciencia, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta parte número 2 de circuitos eléctricos elementales. En este caso, en vez de ser circuito fuente y resistor, vamos a hacer un divisor resistivo, ¿sí? Convencional de dos resistencias, es decir, en vez de fuente a un resistor, vamos a tener la fuente conectada a dos resistores en serie. ¿Qué quiere decir? Que antes teníamos esto y ahora vamos a abrir el circuito ahí y vamos a poner otro resistor. El conexionado físico acá lo tenemos, salimos de positivo, vamos a un resistor, salimos con un cable coco a otro resistor y después negativo. Como ya tenemos dos elementos, se puede armar de esta forma o bien podríamos utilizar el protoboard. Acá tenemos el protoboard, entonces lo que deberíamos hacer es conectar un resistor acá, volver acá a la fuente, o sea, podemos hacer este esquema, pero el protoboard lo vamos a dejar para hacer circuitos paralelos, que ahí sí se complica armarlo en forma de ella, digamos. Pero si ustedes no tienen un cable coco, lo pueden armar acá. Tendrían que entrar, pinchar un resistor acá, otra punta acá conectar el rojo, después en la misma columna el otro resistor y después el negro ahí. Sería algo así, ¿ven? Como estamos conectado en columnas. Y si no, la otra opción, sacamos ponemos un cable macho de acá al rojo, conectamos ahí y acá un cable que vaya de esta columna al negativo y conectamos ahí. Por lo general lo explico porque en general después para circuitos más complejos sí es correspondiente ser primero positivo, negativo y después de salir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá. Bueno, vamos a los cálculos, ¿no? Vamos a utilizar una fuente de 5 voltios y vamos a poner dos resistores en serie. Vamos a poner primero el de 510 y después el de 220. Entonces, vamos a calcular la corriente. La corriente, en este caso, se calcula como el voltaje dividido la suma de las resistencias, porque están en serie. Todo esto se comporta como un solo resistor, pero hay una particularidad que ya vamos a ver. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre la suma de las resistencias. Va a ser 5 volt dividido 510 más 220 ohm. Todo eso nos queda 5 volt sobre 730 ohm, nos da una corriente de 6,84 mA. Mili es por esa la menos 3. Este resultado es 0,60. Bueno, lo pasamos con la tecla de la calculadora, la tecla Eng, y nos queda. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la particularidad? Que ahora, como tenemos dos resistencias, lo que va a suceder es que el voltaje de 5 volt se va a dividir en dos pedazos, ¿sí? En dos voltajes diferentes. ¿En cuánto? Bueno, depende de los valores de los resistores. Esto, que parece muy elemental, es muy importante cuando utilicemos resistores variables para manejar señales con microcontroladores y microprocesadores, digamos. Bueno, entonces vamos a hacer una cuenta básica. Vamos a calcular qué voltaje tenemos entre este punto y este de medio. O sea, qué voltaje cae en R1. Esto se calcula así. La corriente es la misma para las dos resistencias. Entonces, con ley de Ohm, el voltaje en R1 va a ser el valor resistivo por la corriente. 510 ohm por 6,84 mA. Eso nos da 3,48 volt. El voltaje en R2, o sea, entre este punto y 220 ohm por 6,84 por la menos 3. Nos da 1,5 volt. Ahora, antes de armarlo, nos faltaría verificar si la potencia de las resistencias también. Estoy usando un cuarto de watt. Entonces, vamos a ver la potencia en R1. Va a ser los voltajes por la corriente o bien la resistencia por la corriente cuadrada. Ahí están las cuentas, eso nos da 0,023 watts, o sea que un cuarto que es 0,25 nos va a alcanzar para el valor de la resistencia. Después la potencia en R2 puede ser 1,5 volt por la corriente o resistencia por corriente cuadrado. Eso nos está dando 0,010 watts, o sea que con un cuarto vamos a andar bien, incluso con más chicas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es medir el circuito, o sea, lo vamos a armar y vamos a verificar que los voltajes acá, y vamos a aplicar una cosa sobre señales. Bueno, como primera medida verificamos que llegue tensión bien a la resistores, o sea, vamos a medir la tensión entre acá y acá sobre la pata de la resistores a ver si llegan los 5 volt. Entonces ahí conectamos ese ahí, el otro ahí. Vamos acá, 5 volt, ¿sí? Un poquito más, 5,11. Bueno, entonces acá tenemos positivo, ¿sí? Acá tenemos el resistor de 510 ohm y acá el de 220. Entonces el primer paso va a ser medir los 3,48 volt, más o menos, que deberíamos tener acá. Perdón, el segundo paso, el primero era verificar la tensión. Ahí lo tenemos. 3,55. Nunca va a ser exacto esto, ¿sí? Primero porque por los decimales, por los cálculos, por la estabilidad de la fuente, por la exactitud y precisión de los instrumentos. Así que bueno. Pero siempre son aproximados. 3,55 volt. Entonces el resto nos debe caer en el resistor de 220. Lo que falta para llegar a los 5.
Ah, y otra cosa es que la resistencia tiene una tolerancia, me olvidaba de eso. Bueno, ahí tenemos los 1,5 que están en el otro resistor. ¿Cómo usar este equipo? Ya lo expliqué en el video anterior de fuente y resistor. Bueno, acá está en la escala del rango de 20 con las puntas puestas para medio voltaje y el cable negro del común. Así que bueno, ahí lo que verificamos es las tensiones. Ahora, como tal cual explicamos en el video anterior, abrí el circuito en alguno de los lugares y ahí estamos midiendo, cambiamos las puntas, pusimos rango de 200 mA. Ahí estamos midiendo la corriente que calculamos, 6,84 mA. Ahí tenemos 6,9. Bueno, entonces, vamos a ver la parte teórica de la aplicación de este circuito, ¿no? De visor resistivo. La aplicación número 2, voy a mencionar primero la 2, porque es un poco más sencilla, va a ser cómo prender un LED. Es decir, nosotros explicamos acá que a partir de una división de de una tensión en 2, podemos repartirla. Entonces, la idea va a ser repartir la tensión entre un resistor y un LED para prenderlo, y esto, como tiene una cierta característica, una curva característica, vamos a representarla en forma aproximada y vamos a poder prenderlo sin que se rompa, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer después. ¿Por qué? Porque quiero explicar otra aplicación, a pesar que esta es más sencilla de entender, quiero explicar otra aplicación porque es más fácil de entenderlo en el sentido que recién hicimos la pruebita de esto, entonces estamos como más fresquito y va a ser más fácil. Entonces, si nosotros vemos, explicamos recién que la tensión que cae acá y la que cae acá va a depender de los valores de estas resistencias. Si yo modifico una de las dos, y ahí viene el truquito que voy a explicar, si yo modifico una de las dos, van a cambiar los dos valores, lo que cae acá y lo que cae acá. Es decir, vamos a cambiar este circuito por una resistencia fija y una variable. ¿Está bien? Entonces, si nosotros hacemos un resistor variable, que vienen variables, hay distintos formatos, pero se varían con la mano, voy a cambiar esas tensiones. Entonces queremos hacer una prueba de eso. ¿Y qué va a pasar? Hay dos formas de implementarlo. Una es poner un resistor fijo, el mismo que teníamos acá, y después poner uno variable. Pero los variables no vienen de dos patas, vienen de tres. Nosotros tenemos dos opciones. De las tres usamos dos, ¿sí? Y una nos queda al aire. O la otra opción es usar el mismo dispositivo de tres patas para mantener las dos resistencias juntas, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es armar este circuito, que sería este, y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tenemos el resistor variable del que hablábamos. Como ven, es un elemento que tiene tres patas. Bueno, ahí está conectado, pero 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto se llama potenciómetro, ¿sí? Tiene entre esta punta y esta el valor total, que en este caso lo dice el lado de atrás, que es 5K, son 5.000 ohms. La K como los kilómetros, 5.000 kilo ohms. 5 kilo ohms, que son 5.000 ohms. Entonces, nosotros podemos, si lo utilizamos entre esta punta y esta, al variar esto con la mano, no vamos a observar ningún cambio. Ahora, si nosotros, por ejemplo, conectamos la punta del medio y un extremo, ¿qué va a pasar? Si esto lo giramos sentido antihorario, o sea, para allá, al estar a tope, porque esto tiene un tope, al estar a tope, entre esta punta y esta es como si no hubiera nada, o sea, un cable, perdón. Sería una resistencia de valor cero, ¿sí? Entonces el circuito queda determinado solamente por este resistor que pusimos de 510 ohms. Ahora, a medida que nosotros vamos aumentando, ¿sí?, en sentido horario, esta resistencia, eso es un cursor que se va moviendo por una pista de carbón. Entonces, entre esta punta y esta va viendo cierta resistencia. ¿Qué quiere decir? Que así como está conectado, si lo dejamos abajo de todo, va a haber un cable de resistencia cero. Entonces, al medir el voltaje debería ser cero. O sea, los 5 voltios van a caer todos en este resistor. A medida que lo vamos aumentando, vamos a ir viendo que este valor incrementa. Ahora, como esto es de 5 kilo ohms y esto es de 500 ohms, o sea, hay una diferencia importante, lo más probable es que cuando esté a fondo nos dé los valores casi de 5 volt. Es como que no va a tener importancia este resistor, por cómo se va a configurar estas caídas. Se puede calcular el mínimo y el máximo, pero en este caso nos interesa solamente ver cómo varía. Y bueno, y si conectamos el extremo al otro lado, va a ser al revés el tema del sentido horario y antihorario, ¿no? Porque el cursor se mueve distinto. Bueno, ahí estamos midiendo 0 volt, ¿sí? Está cayendo todos los 5 volt acá. Entonces fíjense qué pasa cuando uno lo varía con la mano. Ahí lo voy a girar en sentido horario. A medida que lo voy girando, ¿sí?, ahí vemos cómo va variando el voltaje. Lo voy a poner a fondo, ven que me va a dar casi los 5 voltios, porque hay mucha diferencia entre un resistor y el otro. Si fuera, por ejemplo, esto 1 kilo ohm y esto 2 kilo ohm, no llegaría a 5 volts, sería diferente. Esto se lo pueden calcular ustedes, se lo dejo de tarea. Así que bueno, ahí tenemos un divisor resistivo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos utilizar esta señal variable
para alimentar una señal a un microprocesador o microcontrolador y decirle que tome alguna acción depende de ese valor de voltaje analógico. Por ejemplo, en algunas motocicletas hay uno de estos conectado al acelerador para enviarle un dato a la computadora para indicar en qué posición está acelerando, hace un paralelismo con la revolución del motor y calcula el mejor avance de encendido de la chispa para que sea la mejor condición de funcionamiento del motor. Bueno, ahora nos estaría faltando ver el tema del LED. Un detalle que me estaba olvidando es que si lo conectamos de la otra forma, con las tres patitas, el efecto va a ser muy similar en este caso. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que mientras un extremo se va al valor máximo y se asemeja más a un circuito con un solo resistor, el otro se va al valor mínimo, ¿sí? Entonces va a ser muy parecido a este efecto, porque en este caso la diferencia entre este R1 y esta es muy grande. Entonces, si conectamos el rojo acá, sería el rojo acá. Entonces tenemos el rojo en la entrada, el negro en la salida y tomamos un punto medio, por ejemplo con un cable amarillo. Entre esta punta y esta vamos a tener voltaje variable. Hay que sacar dos cables de acá y ir al circuito que queramos alimentar con ese voltaje variable. Bueno, por ejemplo, vamos a prender un LED. Entonces, nosotros vamos a utilizar un LED de color verde, que los valores típicos son estos, ¿no? 2,1 volt más o menos a 10 mA, por ejemplo. Yo ya lo armé, lo probé y me está dando 2,13 volt a 12,7 mA. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el LED tiene una curva característica de tensión y voltaje. Nosotros deberíamos ver el datasheet del LED de la marca que consigamos, ver la curva, y en base a eso elegir un par de valores y después calcularlo. Vamos a dar cuenta que tenemos el datasheet de este LED, estos son los valores que encontramos, entonces queremos calcular el resistor que nos va a hacer falta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como vamos a usar una fuente de 5 voltios, vamos a hacer 5 volt menos 2,13 volt dividido los 12,7 mA. Eso nos da 225,9 ohms, ¿sí? En este caso yo tengo un resistor de 220, va a dar valores aproximados. Así que bueno, ¿cuál sería la historia? La historia sería que armemos este circuito, ¿sí? Y que tengamos una tensión de 2,13 volt y la corriente de 12,7 mA. Bueno, ahí está la corriente. Lo que hice fue abrir el circuito del positivo. El positivo va al multímetro, de ahí salimos, vamos a la entrada del resistor y ahí está el LED prendido, ¿sí? Fíjense si lo apagamos, a ver si se ve. Ahí sería apagado, ¿está? Cada LED de cada color y cada fabricante tiene un valor diferente. Entonces, ¿qué nos faltaría? Volver a poner la punta acá de la fuente y probar la tensión en el LED. Bueno, ahí está el voltaje, ¿sí? Ya está esto. Si nosotros lo queremos hacer en forma exacta, es como polarizar un diodo, se utiliza el método de la recta de carga, que lo deja para otro video, pero este método aproximado está bien. Por lo general se puede hacer con el LED verde estos cálculos, si es un LED rojo 2,5 volt y 15 mA o 20 también a veces. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque por ejemplo, si nosotros utilizamos una tarjeta Arduino, que es un microcontrolador en un sistema embebido, como expliqué el video pasado, por ejemplo, queremos decir, bueno, a ver, si pasa tal cosa, que prenda un LED para avisar. Entonces, como la salida del Arduino es de 5 volt, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué corriente, cómo hacemos para prender ese LED? No se puede poner directamente porque se quema el Arduino y se quema el LED. Entonces, lo que hay que hacer es alimentarlo con un resistor. Por lo general, yo lo que uso para seguridad, para no exigir a la salida del Arduino con esta corriente, pongo un resistor de 10K. Se ve bastante bajito el LED, el brillo del LED, porque a medida que este resistor es más grande, se ve menos. Pasa menos corriente. Pero bueno, con el 10K se ve y sirve y consumimos menos corriente. También hay más chiquitito, distintos colores, infrarrojo y de todo. Así que bueno, ahí está el voltaje. En el próximo video vamos a ver circuitos de resistores en paralelo y vamos a ver una aplicación del divisor resistivo para mover un motor. Así que bueno, eso es todo por este video. Les mando un saludo, espero que estén bien. Suscríbanse, denle me gusta, compartan. Hasta luego, chao.